Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la nueva versión de esto que alguna vez fue podcast y que ahora probablemente sea un talk show y si todo sale bien, de los mejores. Y hoy iniciamos con Vale. Vale, gracias por acolitarme para este primer episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Fer, por la invitación y quiero empezar diciendo que es mi primer live, entonces para los que están conectados a Twitch, creo que sí, todos tenemos que dar ese gran paso y más bien gracias por la invitación. Más, si quieres, después te cuento como lo importante que es para mí recibir una invitación también, creo que. Buenísimo. Creo que hay muchas cosas por hablar y el tema, yo te propuse hablar del journal y luego como que fue evolucionando a lo que, como dice el título, journal y autoconocimiento, y que creo que esos son temas que engloban un montón. O sea, no solo engloban cuestiones de, primero, de ser constantes, y justo hablábamos eso antes de empezar, porque son cosas que se pueden dejar de lado al iniciar, sino que también hay cosas un poco más de adentro, ¿no? Así que primero como sentando las bases, ¿vale? ¿Qué onda? ¿Qué es el journal? ¿Y qué tiene que ver primero con ese autoconocimiento, ¿no? Porque, y parto con esta pregunta y me pongo como ejemplo. Yo como que a finales del año pasado dije, bueno, voy a crear mi diario, voy a hacer, a registrar lo que me pasa, lo que siento, pero me duró 3 días. Y justo estos días que estaba pensando y cuando te escribí para hacer esto, dije, rayo, cierto que yo tengo eso. Y como que ahí otra vez me conecté el chip y dije, "Oye, vamos a ver cómo", pero la verdad que no tengo noción alguna de esto. Sí, no, genial, me encanta esa pregunta. La verdad es que llevo escribiendo ya algunos años y así como tú y como la mayoría de personas, todos empezamos y nos cuesta empezar. Pero creo que lo más importante, bueno, que es journaling es básicamente la práctica de escribir. Entonces, ¿cómo lo he ligado yo al autoconocimiento? Y siento que el autoconocimiento es la base de todo porque si tú te conoces, puedes empezar a elegir qué es lo que tú quieres o no para tu vida. Entonces, la verdad es que vivimos en una sociedad en la que nos han impuesto y muchas cosas, y no sé si tú estarás de acuerdo o no con eso. Depende, ahí depende bastante, pero escucho y luego te digo. Ya, genial. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, sí, vivimos en una sociedad en la que nos han impuesto varias cosas y no nos ha dado el permiso de cuestionarnos. Entonces, igual pienso y lo que yo creo en realidad es que cada uno vive su proceso y cada quien encuentra lo que le apasiona, lo que quiere, lo que no quiere en su vida, justo en el momento exacto. Eso es otra cosa. He aprendido a confiar tanto en la vida y en que estoy en el lugar correcto. Y básicamente para mí eso es el autoconocimiento, saber desde dónde estoy y el escribir, la verdad, me ha hecho conectar muchísimo con quién soy. Entonces, el preguntarme cosas, hay muchas formas de empezar a escribir. Esa también es otra pregunta, porque tú puedes ver una hoja en blanco y decir, bueno, ¿y qué voy a escribir aquí? O sea, es tan grande. Y de hecho, justo por eso nació mi idea de crear un journal, que sea justamente el journal que yo hubiese querido tener cuando empecé. Entonces, como tú dices, como te duró 3 días porque decías, ok, ¿y esto para qué? Pero cuando tú te empiezas a hacer preguntas y, no sé, hablamos sobre un tema, quién soy o qué quiero o qué es para mí X tema. Y la idea es esa, ponerse a cuestionarnos cosas. Entonces, no sé, leo un artículo que te habla sobre la importancia, no sé, últimamente he estado un montón metida con esto de la vida marina y todo esto del pez león y ese tema. Yeah. Entonces, ¿qué significa para mí hacerlo, por ejemplo? ¿Cómo podría yo cuidar el mar, por así decirlo? Entonces, como todas esas curiosidades, para todas esas preguntas hay respuestas. Entonces, tú no siempre vas a tener las respuestas en el momento que empiezas a hacerlas, pero si no las haces, nunca vas a abrir ese espacio y esa posibilidad de crear más para ti. Oye, pero ¿cómo nace, o sea, cómo nace
el hecho de escribir, volviendo como a mi ejemplo, Ya, cuando a mí me nació fueron como muy, muy concretas las razones, o al menos las identifiqué como que problemas tal vez familiares o personales, o tal vez como sentir un poco de no sé, de esa ansiedad de no entender qué onda y en el proceso de terapia que llevaba me dijeron como que sí es bueno como que lo visualices a esas cosas que te hacen mal y la forma de visualizar para mí más fácil era plasmarlo en una hoja y darme cuenta que de ahí no pasa, ¿no? Pero en general, o sea, ¿qué pasa si yo no hubiera sentido eso, digamos, y quiero empezar a hacer journal? Porque tal vez veo que me ayudan o veo un montón de TikToks de gente que le va bien porque hace esto o que mejora su rutina, etc, etc, etc. ¿Cómo, cómo empiezo y por qué debería empezarlo, digamos? ya, perfecto, me encanta esa pregunta. Y curiosamente yo también cuando empecé a escribir por terapia, por así decirlo, como que también me lo envió justamente mi psicóloga y me decía, escribe algo que haya pasado, escribe qué detonó en ti, como que qué emoción te hizo sentir y cómo reaccionaste. Entonces, como yo empecé a tener un cuaderno donde anotaba, por ejemplo, hoy mi hermano me hizo tener iras. Bueno, ¿cómo reaccioné? Me quedé callada. ¿Cómo me hizo sentir? Como que no validada o cosas así. Y en realidad, como con el paso del tiempo, te empiezas a ser consciente de lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué escribir? Bueno, hay muchas razones. La una puede ser literalmente para saber qué hay en tu cabeza. Yo creo que escribir te ayuda como también a sacar el caos mental que tienes en tu cabeza y ponerlo en un papel. Y desde ese lugar poder ver tu vida como si fueras un tercero, o sea, literalmente te ves desde arriba y solo así encuentras soluciones, porque muchas veces nosotros somos parte del problema. Otra razón también por la que me gusta escribir es que para mí todo el tiempo estamos cambiando y como que poder regresar a ver como que cómo yo hubiera reaccionado en esa situación o qué me estaba pasando. O a veces, por ejemplo, tenemos un viaje que nos haya gustado muchísimo y sabemos y decimos como, sí, sí estuvo chévere, pero ya no me acuerdo. Como que a veces le ponemos tanto peso a nuestra cabeza y a nuestra memoria como si siempre se fuera a acordar de todo y la verdad es que Sí. la memoria es frágil. Es que es jodido porque cuando no somos, creo que fuertes en el sentido, para mí fuerza, entre comillas, como que le da el significado de entenderme qué me pasa. Y cuando no entiendo qué me pasa, es que tal vez no soy fuerte, ¿no? Que puede variar y puede malentenderse, pero como que creo que la mayor fortaleza que podemos tener es saber qué nos pasa. Y me hace eco lo que te ha dicho tu psicóloga, que escribe cómo te sientes. O sea, para mí sería full, full complicado, ¿no? Porque como tal vez al menos en los momentos en los que tienes un garabato en la mente, dices, sí, ¿cómo me siento? O sea, a veces hasta responder eso es complicado. ¿Cómo encontraste tú esas palabras como para irlas? Me imagino que al inicio ha de haber sido igual, como que chuta, no sé ni cómo me siento en realidad y te das vueltas y terminas poniendo cosas que parecen, pero que a la vez no son, no sé, ¿cómo iniciaste y cómo ha sido ese proceso para en realidad luego plasmar lo que realmente es? Porque recién he escuchado también algo que me parece interesante, que es en ese momento donde mentirte está de más, o sea, tú no te puedes mentir a ti mismo, entonces como que eso también ayuda a serte un poquito más sincero de, ok, tenía que hacer 2 flexiones de pecho y solo hice una y en el diario pongo 2 y de ahí te quedas pensando, no, o sea, ¿por qué me voy a mentir? ¿No? ¿Cómo va ese proceso? Ay, qué chistoso. Sí, o sea, sí, también puede ser para traquear como las actividades que haces, me encanta, como que para tener una accountability contigo mismo, como que literalmente ser tu propio coach ahí. Y a ver, yo creo que no estamos acostumbrados a hablar de lo que sentimos y te digo porque es una pregunta que yo la he hecho muy consciente en mi vida, entonces cuando alguien me pregunta algo o me cuenta algo o no sé, de algún plan, siempre le pregunto, ¿y cómo te sientes? Y creo que es una pregunta tan, o sea, como que, no sé, no, o sea, como que la he vuelto tan parte de mí, que literalmente alguien me pregunta, me cuenta algo y yo, pero ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Y cómo te sientes? Entonces, como que al inicio
sí, como no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos, pero creo que, como te decía antes, como si tú no te haces esa pregunta, nunca vas a llegar como que a explorar qué emociones habitan en ti. Entonces, estamos acostumbrados a decir, bueno, debo sentir felicidad porque es como mi goal, o sea, el objetivo es ser feliz, ¿ya? No debo sentir enojo, como esta película de Inside Out, como que esas son las emociones, pero alrededor de esas hay miles de emociones más. Entonces, a mí algo que me sirvió y que también lo he leído mucho como técnica es, ok, no tienes que darle un nombre, como que a veces también buscamos como que poner el nombre por poco científico a las cosas y es como, a ver, ¿cómo me siento hoy? Amarillo, negro, rojo, o sea, como que... Y Es hoy me verdad. volví a sentir rojo y pasado mañana me siento beige, no sé, estoy viendo los colores. Pero sí, como que no necesariamente tenemos que decir, ok, ¿cómo me siento? Porque quizá pueda sentirme, o no solo sentirme de una sola forma, o sea, puedo sentirme frustrado y a la vez estar feliz, como que también dejar coexistir muchas emociones, también creo que eso es súper importante. Y en la práctica de escritura, lo que yo sí recalcaría es no juzgar tu práctica, o sea, literalmente lo que sea que escribas está bien. O sea, escribir una línea, media página, 3 páginas, o sea, todo lo que escribas está bien. Como que no hay una forma correcta de hacerlo, no hay como que, ok, si no agradeciste al inicio, ya se te jodió tu práctica. O sea, Claro. no, como que date la oportunidad de abrirte a la posibilidad de qué pasaría si lo hago. ¿Sabes? Como que no pierdes nada al final, ¿no? Y me da duda, o sea, entiendo ahora cómo iniciar, literalmente es que es tan simple como parece, o sea, no hay mucha magia porque al final es expresar como tú estás, pero ¿qué genera en ti? O sea, me imagino que tú con el tiempo que llevas y obviamente del tema conoces más que yo, entonces dame luces de qué pasa en ese proceso cuando estás escribiendo lo que sientes, el cómo te ves, lo que hiciste, o sea, qué hay en en esa pequeña acción de poner el lápiz sobre el papel o sobre el iPad, donde sea, pero qué hay ahí? ¿Qué pasa dentro de nosotros que tal vez nos ayuda a liberarnos un montón? A ver, creo que al inicio sí puede ser, como decíamos antes, retador, darte quizá un poco de miedo. Em, sí, no sé, yo tenía miedo como que alguien vaya a leer mis diarios o algo así. Eh, En realidad no debería pasar, pero más allá de eso, como creo que como seres humanos también buscamos la respuesta, ¿sabes? Como, a ver, yo quiero empezar a hacer journaling, pero a ver, ¿cómo me voy a sentir en una semana? Dime, o cómo me voy a eh, sentir en un mes. Y es, o sea, yo puedo contar mi experiencia, pero sí la invitación es a que cada uno lo viva y que cada uno más bien me venga y me cuente a mí cómo fue su experiencia. Pero entonces, bueno, en base a eso, yo te puedo decir que mi vida ha cambiado porque le he empezado a dar nombre a las cosas que quiero, que no quiero. He empezado, como te digo, a cuestionarme. Creo que es la forma más sencilla de verdad como que, no sé, preguntarte y responderte. O sea, creo que de verdad es terapéutico. No sé, otra práctica que me gusta muchísimo, que también me ayuda un montón y la tengo desde el inicio y de verdad que yo es lo número uno que recomiendo es 3 cosas por las que agradeces. Entonces, para mí el agradecimiento es estar en presencia. O sea, cuando tú estás agradeciendo es de las vibraciones más altas. Entonces, cuando tú agradeces y estás aquí y ahora, que es otra razón por la que me encanta escribir, y es porque estás aquí, como que puedes recordar, porque hay técnicas como que tú, no sé, escríbele una carta a la Vale de 8 años, ¿sabes? O sea, como, ¿en qué otro momento me voy a dar la oportunidad de escribirle una carta, ¿no? Y puedo como pensar y no sé, la típica meditación puede ser como cierra los ojos y yo me encantan las meditaciones, pero de verdad escribir también es una forma de meditar, porque, o sea, escribes, o también escribir, no te imaginas cuántas cosas yo he puesto en papel que he dicho, esto es lo que quiero, que lleguen a mi vida oportunidades así, y de verdad
escribir, como tú lo dijiste, es una forma de visualizar también. Entonces, cuando tú visualizas algo, literalmente construyes la carretera a lo que quieres manifestar. Entonces, eso es lo que yo quiero, como que lo plasmo. O sea, primero me pregunto qué quiero ya, porque Claro. también es eso. O Es sea, necesario tener el norte, ¿no? sí, entonces, sí, pues, no sé, se me ocurre que quizá a alguien le sirva literalmente solo preguntarse, pero, por ejemplo, también como que, no sé, ese caos mental, porque de verdad, yo hay veces que en las noches, no sé, hay tantos pendientes. Voy a poner un buen ejemplo y es la lista de pendientes. O sea, tú tienes un to-do list de tu día y dices como, ok, tengo 10,000 cosas que hacer y confías que en tu mente todo va a estar bien, ya como mi mente sabe lo que hay que hacer, pero literalmente, ¿qué es lo que hacemos? Si no es en la computadora, cogemos un papel y escribimos, hoy tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, esa es otra técnica de journaling, como hacer bullet journal, o sea, puntos. Interesante. Entonces, 5 cosas que me gustan de mi casa, ya. 5 cosas que me gusta de alguien, 5 cosas que no me gusta de alguien, 5 cosas que me inspira este lugar, 5 cosas que pienso sobre, no sé, sobre el color blanco, lo que sea, o sea. Topaste varios temas que me hacen un montón de eco, porque, o sea, son cosas que he ido aprendiendo en Igual realidad. párame, porfa. No, sí, te dejo, porque al final es importante entender como que el concepto general, pero hay algo que me hace bastante eco y decías como el escribir sirve para visualizar lo que te decía y que eso a la final, poniéndote como ejemplo a ti, decías que hay cosas que lo pones y como que sabes a dónde tienes que ir. Obviamente el destino nos depara un montón de Sí. caminos y uno escoge en el transcurso, ¿no? Pero hay algo que interesante. Yo estaba leyendo un libro sobrenatural de Joe Dispenza, no sé si lo has Ya, escuchado, me recomendaron sí. igual leerlo y así. Y ¿Es lo el comenté. primero que lees de Joe Dispenza? Sí, el primero. Ajá. Y conversando con amigos, así, o sea, les planteaba lo que en el libro ponía, ¿no? Como que esto de, ponía el ejemplo del hijo que había escrito ciertas, o sea, como que su trabajo ideal lo había escrito y lo había leído y boom, un momento como que se juntaron las cosas y le dio chance a trabajar en ese trabajo ideal. Y les comentaba eso a mis amigos. Y decían como que, o sea, muy lindo y todo, pero, o sea, al final son suma de cosas y demás. Entonces yo quedé en ese paradigma de qué tan cierto es, o sea, puesto ya fuera de un libro, fuera de casos uno en mil, ¿no? ¿Qué tan, y usándote a ti, perdón, que te uso como ejemplo, a ti qué te ha servido en realidad el decir, no sé, quiero, no sé, dime algo, quiero ganar $5,000 en tal proyecto o quiero tener X cosa? Y el escribirlo, ¿qué onda? Sí, sí, o sea, como que sí te ha ayudado a conseguir eso, porque a mí me parece, o sea, muy mágico en un inicio y luego como que te quedas pensando en, wait, tal vez estoy haciendo algo mal y no me sirve a mí, ¿no? Ya. No, sí, chévere. Me encanta como que a dónde está yendo la conversación y es otro de los temas que me encantan, la manifestación. La verdad, he seguido cursos de manifestación y de mindset porque como que van súper ligados. Em, pero bueno, no soy experta y por ejemplo Joe Dispenza es experto en Access Consciousness, que también es una práctica de sanación energética increíble, o sea, de verdad increíble. Pero una de las cosas que él justo dice, yo leí su libro Deja de ser tú, eh, y ahí justamente él habla de creer, soltar y confiar. Entonces, primero es que tú creas que eso es posible, ya como. Y lo que pasa es que nosotros mismos nos autosaboteamos, ya cuando nosotros no creemos que algo es posible para nosotros, como que es un autosabotaje tremendo, como en un libro que leí hablaba sobre el upper limit, como que el límite, ¿cómo era? Como el problema del límite superior. Entonces, pero bueno, siguiendo la línea, yo la verdad es que sí he logrado manifestar cosas que en su momento no las veía como cuando escribía decía como, o sea, ¿cuándo llegará? ¿Sabes? Como que, pero lo sueltas y de repente como que, de verdad, justo eso hablaba con un amigo
y decía, no sé si has escuchado esto de los saltos cuánticos. Sí, Joe O Dispenza. sea, sí, ajá. Pero Ajá. muy por encima, o sea, lo que te digo es el único libro que he leído de él. Ya, yo en realidad tampoco es que soy experta en el tema, de hecho recién me metí a una membresía justo de meditaciones cuánticas, pero, eh, pero lo que dice justamente, o sea, para mí estos saltos cuánticos o como yo lo veo, es un día tú dices como, wow, mi vida ha cambiado o como que, no sé, no puedo creer que esté haciendo lo que estoy haciendo ahorita, pero en realidad es como la suma de esas pequeñas acciones, ya como de esos pasitos que parecen imperceptibles. Entonces, para mí, confiar en ti, creer en ti, como tu desarrollo personal, tu autoestima, tu autoconocimiento, son esas apuestas que haces por ti. Y de repente, o sea, todo empieza con preguntarme qué sí quiero y qué no quiero en mi vida. O sea, creo que desde ahí nace todo. Y Oye, solo, perdón que te dime. corte, solo que me quedó la palabra autosabotaje aquí, porque justo con mis amigos que les comentaba esto, o sea, yo creo que inconscientemente hacía eso hacia mí mismo, o sea, como que inconscientemente, a veces conscientemente me autosaboteaba, o sea, pero lo tenía tan normalizado, por así decirlo, tipo el decir, uy, yo no puedo esto, o, uy, no, qué difícil, o, uy, no, ya imposible. Y como que una vez un amigo me dijo como que, ¿sabes qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? O sea, como que hay que cambiar ese chip. Y me ha quedado como ahí punzante, porque a veces lo decimos, uy, no es que yo soy así, Mm, o no, ya, es de broma, jaja, pero en realidad lo que tú dices, entonces como que se relaciona bastante el hecho de ser conscientes de qué somos, como para después decir, ok, güey, lo que tú decías, creer, como en esto, creer, visualizar y soltar, creer, soltar y confiar. eso, creer, soltar y confiar. Entonces como que No, creer, confiar. Sí, sí, creer, soltar. Entonces, como que al inicio, si literal tenemos ese tipo de pensamientos hacia nosotros mismos, no nos va a servir de nada poder ir avanzando, ¿no? Y como que luego encuentras ese factor en común, porque claro, esto se ha vuelto muy de moda también a raíz de la pandemia, ¿no? El conócete más a ti, que como que siempre estuvieron ahí, pero como que en pandemia, boom, hubo un pico. Pero en realidad el factor en común es esto, porque si tú te das cuenta, todas las personas que hablan de esto o que normalmente aplican en su día a día, como que se les ve que viven más relajadas. Ahora, puertas adentro puede ser un infierno, cada uno con... Nada sabe. Ajá. Ajá, pero como que demuestras eso, entonces como que sí te da la gana de, ok, vamos a intentarlo, pero como que en el proceso no ves resultados, no, no es para mí, chao. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, teniendo en cuenta lo que vamos hablando. Verás, me gusta mucho y, por ejemplo, el tema del autosabotaje para mí está súper ligado a las creencias que tenemos. Entonces, lo que es o no es posible para mí ya. Me baso en eso básicamente porque creo que está como súper sencillo saber qué quiero, qué no quiero, entonces qué es posible o qué no es posible para mí. Entonces, basado en eso, como nosotros conscientemente podemos decir, no, yo no quiero esto, pero nuestro subconsciente en realidad es como que el que literalmente vive, ya, es como que el que nos maneja el día a día. Entonces, el 95% de las cosas que hacemos está manejado por el inconsciente, por el subconsciente, y por eso es tan importante realmente conocernos, ya saber en qué momento. Entonces, volviendo al ejercicio que me había mandado mi psicóloga, como que yo actuaba en piloto automático, literalmente. Entonces, empecé a notar un patrón en mí que era el quedarme callada. O sea, el simplemente pase lo que pase, yo me quedaba callada. Entonces, yo antes como ni siquiera sabía que eso me pasaba, ya solo ni siquiera me había preguntado que era un factor en común. Entonces, qué importante es poder ver esas cosas, poder como hacerlas conscientes y desde esa, como que traerla desde la inconsciencia a la conciencia y trabajarla. Porque como que cada uno, la verdad es que vive como quiere vivir y cree lo que quiere creer, como que, y de verdad esa es otra lección grande en la vida, que cada quien puede hacer de su vida lo Claro, que quiere, lo que quiera. básicamente, Ajá. y que uno tiene que estar en permisión con las elecciones que tiene la otra persona. Entonces eso también es parte del soltar. O sea, yo tengo control de mi vida y de las acciones que yo tengo,
pero o como que eso le decía justo a un amigo, como, mira, yo puedo estar hablando toda la tarde contigo, pero a la final es como, es tu vida. Si tú eliges como quedarte con algo de lo que te dije, súper bien. Yo no puedo dejar mi vida por alguien, pero no es egoísmo, ¿sabes? Como, Claro. no tiene nada que ver. Eso me hace mucho sentido porque dentro de este proceso que te decía que ya tenía conmigo mismo de saber qué onda, de qué me pasa y todo esto, me he encontrado con un montón de videos, un montón de circunstancias que me han hecho como hacer énfasis en eso de tener control. O sea, porque tipo, pensamos que tenemos control, pero en realidad como que solo nos dejamos llevar por las circunstancias de... Y me hace full eco porque, claro, o sea, yo digo, sí, yo tengo control, yo hago de mi vida todo lo que yo quiero y demás, pero en realidad te pones a dar cuenta y analizar que no, que tal vez actúas porque las circunstancias alrededor tuyo te llevan a actuar de eso, no porque tú en realidad así lo visualices. Entonces, como que a raíz de eso yo también he decidido como que, güey, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me gusta hacer a Ajá. mí? Y comienzo a hacerlo. Y ahí creo, y corrígeme si estoy mal, que comienzo recién a tener control sobre lo que hago, sobre mí, luego como que puedo ir haciendo las demás cosas que van surgiendo y demás, pero es jodido, o sea, porque, y más en una etapa como que acabas la U, estás en proceso de, que te vuelas de pensamientos y comienzas a imaginarte un montón de cosas, entonces, ¿cómo, cómo es literalmente tener control? O sea, ¿cómo lo recomendarías tú a una persona que dice, a ver, güey, ¿tengo control yo? ¿Cuándo sí y cuándo no tienes control? Buena pregunta. Eh, no sé si tengo una respuesta como clara para eso. Eh, pero sí te puedo decir que he visto cambios enormes en mí y en las personas con las que he tenido el honor de conversar, que cuando sueltan el control es como las cosas fluyen ya, como, no sé, creo que de verdad hay pocas cosas más chéveres en la vida que fluir con la vida. O sea, Claro, como que porque se puede aceptar. confundir de control, de ser control, o sea, de tipo, esto se hace así, 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 a tener control de tu vida, de decir, ok, yo voy a hacer esto por tal motivo y porque quiero y porque tal, ¿sabes? Ya, sí, pero a la final como que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y juega mucho la palabra expectativa, porque, digamos, yo voy a ir a una reunión. Entonces, para mí control tiene mucho que ver con la expectativa que yo tengo. Entonces, yo en esa reunión espero, no sé, que pongan reggaetón porque odio la electrónica. Estoy poniendo un ejemplo porque sí me gusta. Pero ya, en ese ejemplo. Entonces, llego a la fiesta y resulta que ponen electrónica y no me permito yo estar abierta a, no sé, no sé, como que, iba a poner como que me viene a enseñar la electrónica, pero a ver, ¿cómo me siento con la electrónica? Puede ser, pero en relaciones o en conexiones. Es como, tú vas con una idea predeterminada de lo que podría ser esa relación, esa conversación, esa lo que sea, y no te permites llegar sin ese control, ¿ya? Claro, Como que el control es la expectativa y simplemente vas ya te y cacho. te abres. Y O sea, así es como como, poniéndolo en términos, o sea, aterrizados que tengo que fluir con la electrónica, porque claro, si me quedo con la idea de que, uy, reggaetón, 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 ándate y pues, ya está, ¿no? Porque, y vas a empezar a pasarla mal y claro, luego ya todo te va a parecer ok, mal ok, y luego ok, ya tiene se te sentido. cagó la noche por algo externo, ya random. Entonces, y un poco relacionado, es como es lo mismo en manifestar, es como cuando no dejamos que literalmente el universo, Dios y la vida se vayan moldeando, es como que ponemos piedras, o sea, simplemente es como no dejamos o no nos permitimos ver cosas. Interesante. Interesante porque, claro, yo lo relacionaba solo con el tema de tomar decisiones, pero claro, al final esas decisiones también es fluir a las circunstancias donde te encuentras. Y, o sea, claro, si yo aquí me pongo, poniéndonos como ejemplo en este momento, si yo aquí me pongo, no, se tiene que seguir esta línea, no voy a poder fluir acorde a tus respuestas y va a ser como que muy aburrido tanto para ti como para mí. Entonces, claro, ahora tiene y hace más eco y más sentido.
volviendo como a la rama principal de todo, el que nos fuimos muy adentro, volviendo como O tangente. ajá, volviendo como a esa rama, eh, dijiste algo también que me hace sentido porque lo escuché recién con mi psicóloga, que era, em, yo le preguntaba, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo sentirme así o cómo? Y me dijo, el problema es que tú quieres siempre saber el cómo. Ujú. Y yo, ¿qué? Sí, no, ¿cómo hago si no sé el cómo? Me dijo, no, solo siéntelo y ya está. Y es como que a mí siento que estas respuestas me yo de hace, ponle 4 años. Ay, decía, oye, el Sí, espiritual y como que te hartaban, ¿no? Pero si te pones un poco más frío, literal, o sea, hay veces que no debes saber el cómo, sino solo sentirlo. Y es lo que tú decías con el sentir el ahora, ¿no? Que es heavy porque, claro, ahora poniéndolo en perspectiva con el journal, es literalmente aterrizar esto que tienes tú y decir, ok, sí me siento, sí se siente tal cosa, ¿no? sí, entonces literalmente, y justo Joe Dispenza dice, ten claro el qué y suelta el cómo. Entonces, nuestra mente racional, o sea, nosotros en realidad lo que hacemos, y esa es otra cosa, como nosotros en la vida vamos o esperando o replicando nuestro pasado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, em, no sé si como que, ¿cómo crearíamos una realidad nueva si ni siquiera estamos abiertos porque nuestra mente ya nos tiene como, o sea, como que nos juega esa mala pasada y nos dice, no, esto va a salir mal. O sea, y te hablo de, por ejemplo, no sé, en la escuela, justo hablando este ejemplo de que a mí no me, por ejemplo, no me gustaba, no sé, me sentía bien quedándome callada ya. Entonces sentía que era como que la niña linda, que no habla, la educada y cosas así. Y en eso he perdido o perdí muchas como oportunidades, ¿ya? Entonces, para mí el escribirme, el preguntarme, sí, el escribirme y preguntarme, a ver, ¿qué quiero? ¿Por qué me compré esa idea? Entonces, no sé, o sea, no se me ocurre una respuesta, pero quizá, no sé, en la escuela mi profesora me dijo o me validaban, ¿no? En mi casa me validaban como no sé, por ser por poco la niña ejemplo, Ujú. ¿ya? El modelo a seguir. Entonces, como eso te da validación y luego en tu vida adulta es como si de verdad no lo haces consciente y no te lo cuestionas y no dices, a ver, ¿esta creencia me sirve o no? O sea, te juro, literalmente yo no estaría ahorita contigo hablando. O sea, así, así de sencillo. Entonces nos compramos tanto nuestra realidad y creemos que no es posible cambiarla, que muchas veces nos quedamos viviendo desde ese lugar en el que no queremos vivir, pero vivimos porque nos toca. O sea, y Claro. ese nos toca es como, no te digo que las cosas, justo, justo, justo estábamos como que en un Zoom y justo voy a hablar de ese tema y que, o sea, te iba a decir como, no te voy a decir que las cosas pasan de la noche a la mañana, pero luego es como, qué loco, porque ese también es un punto de vista, como, qué interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no, las cosas no pasan de la noche a la mañana ya. Ya te cacho. Es que es complicado, y hablo por mi proceso, es complicado entender que no todo está bien ni todo está mal. O sea, justo escuchaba un podcast con una psicóloga mexicana y decía como que hay dos facetas de la persona. O sea, hay la parte niña y la parte adulta. Sí, Y como que decía, ponía el ejemplo de, yo estoy en un carro, estás en la parte de atrás, tu faceta adulta está en la parte de atrás, y manejando está tu faceta de niña, que no llega a los literal. pedales, que no alcanza a ver bien por el parabrisas, que daña todo. Entonces, como que esa faceta de niña se va conduciendo, va chocándose con todo, va atropellando a todos, y le dejas que ella maneja porque tú estás atrás y no. Entonces, como que dice, tienes que dar a entender que tu faceta de adulta le va a coger a la niña, va a parar el carro, le va a poner atrás, le va a asegurar y tú vas a ponerte a conducir, entendiendo que ya puedes visualizar todo, acelerar bien, bla, bla, bla. Y decía, qué Total. cabrón, o sea, porque... Y a lo que voy es que a los niños, decía la faceta de niños, ellos son todo o nada, 0 o 100, no hay punto medio. O quiero esto o no quiero nada.
Y si te pones a pensar, todos los niños como que cumplen eso, ¿no? Todo o nada. Es decir, para los adultos ya no es todo o nada, o sea, es un poco de esto y llegas como a mediar. Entonces, como que haciendo Ujú. ese ejemplo, es salvaje darnos a entender que a veces no nos damos cuenta que somos esa faceta de niños. Y no por poner en cosas materiales, que a la final eh, son materiales, van y bien. Pero Sí, tipo, a cuestiones más nuestras, tipo, no sé, te peleaste con tu mamá por tal cosa, pero güey, o sea, es tu faceta de niño. Y ya no estás en faceta de niño, como que, güey, ella exacto. tiene su punto, tú debes tener tu punto, lleguen ahí. Entonces, eso es algo también que cuesta entender y me imagino, y aquí va como para que desarrolles un poquito más, que a través del journal también logras entender eso, o sea, como que aterrizar todos esos sentimientos, toda esa carga de emociones que puedes tener en días intensos en la U, en el trabajo, con amigos, con la familia, etcétera. A través del journal como que tal vez lo puedes calmar y entender que llegas a mediar, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 me encantó el ejemplo y de verdad que, o sea, es verdad y por eso es tan importante como que tener ese trabajo con tu niño interior, ¿sabes? Como poder sanar esas heridas de la infancia, como creo que también está súper estigmatizado como la salud mental y como el ir al psicólogo o como que el psicólogo cuando tienes un problema, ya, pero al final yo creo que, no sé, a mí la verdad es que empecé a ir por pura curiosidad y siento que ha sido la mejor inversión de mi vida, o sea, 100%. Eh, y sí, o sea, en el diario, como el soltarlo, de hecho, justo en el journal que tengo hay una sección que es para la noche que se llama Pensamientos del Día. Entonces, como que puedes irte a dormir de verdad como con tantas cosas en la cabeza que es como lo sueltas ya, como a ver, lo suelto. Y también para, puede ser reconocerte, no sé, qué objetivo tengo hoy, qué hice hoy, qué logro tengo, o sea, qué me frustra o como que hacerte tantas preguntas y lo que te decía antes, como las cartas que tú puedes escribir. Entonces, no sé, la Vale de 8 años, ¿cómo pensaba? Como que, y tú, adulto, como que tú dices, tú desde adulto le abrazas a tu niño interior, literalmente. Entonces, te quiero poner un ejemplo que a mí me pasó. Hice una regresión una vez y, Wait, ¿qué bueno, es así como, regresión? bueno, o sea, hice una meditación Ah, que ok. regresaba. Ok, Ajá, ok, sí, ya. básicamente, sí, no fue hipnosis ni nada Eh, de eso. no, es que Ajá, regresión a mí se me vino como hice un cálculo y no sé. Pero ok, ok. Entiendo. no, ajá, como no sé, romper las barreras del tiempo, quizás, pero bueno. Ok. Entonces, entonces hice como que esta meditación y me acordé un momento cuando era niña. Y mi escena básicamente era yo tratando de llamar la atención de mi mamá y mi mamá hablando por teléfono. Ya, entonces, o sea, fue un día, ya, o sea, como que yo regresé, pero te imaginas como qué habrá estado en mi cabeza en ese momento que regresé. Y bueno, también es confiar en la vida, ¿sabes? Como que pasó eso porque yo tenía que ver o sanar o reconocer o estar donde, o sea, como que recordar eso. Em, bueno, así pienso yo, como de verdad he aprendido a confiar mucho en la vida. Pero bueno, regresé a ese momento y, y me marcó, ¿no? Entonces mi yo de adulto en la meditación lo que hizo es como abrazarle a esa niña y decirle como que tu mamá esté en el teléfono no significa que no te quiera. O sea, sabes, como, no sé, estaba hablando con tu abuelita, estaba hablando por trabajo, estaba resolviendo un problema, estaba pidiendo Eh, comida, qué sé yo, ¿sabes? Pero tu niña no entiende, como tú decías, es blanco o negro. O sea, sí, para mí ese momento es, mami, escúchame, y mi mamá, y para eso denso. yo puedo, sí, y yo puedo pasar mi vida creyendo que no soy validada, no soy querida, no soy amada, lo que quieras. Y, y como que desde ese adulto y haciendo conciencia, ¿sabes? Como que, ya te digo, o sea, si no me preguntaba, si no tenía esa curiosidad y si no me atrevía a hacer cosas que a veces no nos atrevemos a hacer porque estamos esperando qué va a pasar,
Es como, no sé, eso te puedo decir con relacionado. Es salvaje porque a mí me hace eco todo esto porque siento que a la final como que hay algo en común entre todos y es como que estos pequeños procesitos que unos lo tratan de otra manera, con otras formas, con otras metodologías, con otras filosofías, pero a la final como que el concepto es el mismo. Porque en mi familia, tipo, hablar con mi papá o con mi mamá o con mis abuelos es como hablar y volvernos a ese tiempo donde ellos crecieron y está bien, o sea, es como que no trato de cambiar nada porque primero de gana y segundo no voy a poder, entonces, pero me hace eco porque claro, yo esa actitud, o sea, mi mamá siempre fue, por ejemplo, de las personas que trabajó hasta full tarde y como que esas conversaciones bien complicadas, por suerte las tuve sin saber todo esto, o sea, sin darme cuenta, pero yo las tuve porque en realidad yo era, en cambio, tú decías que eras el tipo de niña que tal vez se quedaba callada, yo tal vez no era el altanero, pero sí era el que decía las cosas. Y me acuerdo haberle reclamado así, pero bueno, me hace eco porque esas actitudes las tienes como con tu padre. Digamos que mi papá se enoja porque mi mamá habla por teléfono. Y pareciera ese niño, literal, de todo o nada. Y me hace full eco porque entender eso y yo no digo que entienda, tal vez tú logras comprender más el concepto porque tienes más tiempo en esto. Pero, Todos estamos en un proceso. ajá, pero como entender esa pequeña cosita güey, no es todo o nada, o sea, dale suave. Es difícil porque, tipo, siempre le digo esto. Yo quiero streamear y quiero que haya 20.000 personas viéndome porque es como que, loco, cálmate, o sea, hay que ir paso a paso y es un proceso, ¿sabes? Y entender eso es jodido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No sé, cómo te ha servido el journal? Parece, valga la redundancia del título, parece autoconocimiento y darte cuenta de que es un proceso. Sí, me encanta, porque como tú dices, como se puede como verse, no sé, como que sentir tan lejano, entonces tú te ves y te dices como quiero ser el streamer y ya como que eso es como mi goal. Y luego dices como ojalá pase mañana. Y eso es un problema de nuestra época porque, no sé, las redes sociales de repente te dan respuestas así, o Sí. sea, no sé, pones una palabra y ahora este TikTok, o sea, como que pones una palabra y está todo, o si no, ChatGPT, o sea, como supuestamente nuestra vida estaría resuelta, ¿no? Entonces, no, nos cuesta darle ese espacio a las cosas, ¿ya? A que fluyan, a que se creen. Y, me gustaría compartir esto porque cuando yo empecé con todo este tema digital y como que teniendo esta curiosidad, en realidad, recién lo recordaba y fue literalmente me metí a un curso era como negocios digitales, una cosa así, pero yo no tenía ni idea, o sea, ni siquiera, o sea, no tenía ni idea de mi vida profesional, o sea, trabajaba en una empresa, pero nunca me había preguntado como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ya, no, literalmente yo me levantaba, iba a trabajar, se acababa el día, regresaba, a final de mes recibía mi sueldo, me sentía súper agradecida, compraba lo que quería, viajaba donde quería, o sea, todo bien, gracias a Dios. O sea, súper bendecido y privilegiado el asunto, pero nunca me cuestioné. Entonces me metí por pura curiosidad. Entonces me metí y si yo te digo ahora, como que la Vale de hace, ¿qué fue eso? 3 años. Sí, 3 años, 3 años y medio. Nunca, pero nunca se hubiera imaginado que iba a estar ahorita así. O sea, te lo juro. Y es como, entonces yo sé que cuesta y de verdad es como a veces siento que, y te digo porque es como que a veces sí me dicen como ya para, o sea, como que en dónde vives ya. Pero la vida me ha demostrado que hay que soltar y de verdad hay que confiar. O sea, como que uno tiene que tener y tiene que tomar acciones alineadas ya. O sea, si yo ya sé lo que quiero, como que me pregunto y ese es mi eje. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi journal, ¿no? Entonces, como, a ver, ¿cuál es el siguiente paso que yo quiero dar? Entonces, bueno, con el mismo tema del journal, o sea, literalmente yo tenía esta idea hace muchísimo tiempo y no sé qué tuvo que pasar que los planetas se alinearan. Justo mi cuñada me dijo como, me encanta tu Notion lleno de cosas por hacer, de sueños por cumplir, pero escoge uno y hazlo porque literalmente no es como
mañana no se va a hacer todo y de repente ya voy a tener, no sé, me voy a hacer viral y voy a tener, no sé. Entonces, como que literalmente ese día me hizo clic y de verdad yo la amo porque, no sé, dijo las palabras adecuadas en el momento adecuado y eso también es parte de confiar, ¿sabes? Como antes ya me lo habían dicho, pero justo yo estaba lista en ese momento. Entonces me dijo como, escoge una idea. Yo la escogí, empecé a hacerlo. O sea, ya te digo, si me preguntas ahora, no sé cómo lo empecé a hacer. O sea, como, no sé qué hice, claro. O sea, no sé cómo surgió. Y así es la creatividad también. Entonces, bueno, la cosa es que me puse a hacer. Y de repente en ese periodo, mi vida empezó a cambiar porque también los sueños que nosotros queremos requieren acciones, cosas a las que tenemos que decirles que sí y cosas a las que tenemos que renunciar ya. Entonces, claro que aquí se aplica eso que te decía, que no es todo, nada, es exacto. Un porcentaje. Exacto, y a veces la gente cree que cumplir tus sueños es un camino, o sea, como, no sé, yo ahora lo veo mucho porque como gente conocida me ve y me dice como, wow, no puedo creer dónde estás, y como que todo lo que has crecido y has sanado y lo que compartes. Y una amiga una vez me dijo como que, wow, de verdad es que yo quisiera tener como que, o sea, de verdad yo quisiera eso, pero casi como, ¿cómo lo hiciste yo? Y le dije como, la verdad, gracias por decírmelo, porque siento que me falta mucho también mostrar el otro lado, ¿sabes? Como que ese lado que pocas veces se lo muestra en redes sociales, como que literalmente yo también he tenido momentos en los que me he destrozado y he dicho, ¿qué quiero? O lo que hablábamos, o sea, lo de la constancia, o sea, yo también me lo he dicho miles de veces y he dicho, a ver si es tanto lo que quieres como que, ¿por qué no lo haces? Y de repente es como, no hay respuestas. Y sabes, como una herramienta que a mí de verdad me ha sanado, o sea, ha sido parte fundamental, ha sido Human Design, como que así mismo. ¿Has escuchado de Human Design? O sea, pero muy por encima, la verdad, casi nada. Sí. Sí, me leí en el 2021 mi Human Design y luego... Wait, ¿qué es pero el Human Design? Human Design es la unión de varias como herramientas de sanación energética. Entonces está la astrología, el I Ching, como que, no sé, como tiene un poco igual de esta... Bueno, es un montón de herramientas energéticas. Como que... Como, bueno, fue canalizada por alguien y la cosa es que lo que te muestra es un body chart como con centros energéticos y entonces lo que dice Human Design básicamente es cuál es tu tipo de energía, cómo es tu forma de tomar decisiones, tu forma de manifestar, tus centros energéticos, tu autoridad, tu perfil. Y entonces a mí esa lectura me sanó muchísimo porque le dio palabras, o sea, me hizo abrazar quién era ya, como porque y ahí voy otra vez como a lo que empezamos en este live, fue como, empezamos diciendo como, yo empecé diciendo como, creo que la sociedad nos tiene encajonados. Y entonces, por ejemplo, para mí, si era como, no sé, como, por ejemplo, yo he admirado un montón siempre a la gente que desde que nació sabía lo que quería ya. O sea, como que, no sé, como que ya su vida estaba resuelta y siempre supo que quería ser doctor. Y luego estás tú, que dices como que sí, todavía no me hallo, no estoy al 100. Y entonces como que lo que la gente espera de ti es que tú sepas. Y entonces cuando tú acabas el colegio, la gente espera que tú ya sepas qué carrera seguir. Y cuando tú acabas la universidad, la gente espera que tú ya sepas dónde quieres trabajar. Y es como, a veces no hay. Entonces, para mí Human Design sí fue como, ok, tu propósito aquí es, no sé, vienes a explorar muchas posibilidades. Entonces, también por ejemplo, de arrancar y de no tener como, porque yo tengo estos como impulsos de querer arrancar y hacer todo y de repente es porque mi centro de motor, o sea, mi centro raíz está activado. O sea, tengo ese impulso, pero no tengo energía constante. Entonces, como que de repente me emociona mucho todo y luego de 4 días ya no tengo la misma emoción. Entonces, claro.
Sí, No, sí, no. no, termina y te doy como mi punto de vista. Sí, y entonces como que esas cosas como tú dices como, ajá, sí, y empiezas a confiar. Entonces, mi tipo de energía es un proyector. Entonces, mi estrategia en realidad es esperar a la invitación y por eso igual quería contártelo desde el inicio. Entonces, mi tipo de aura, como según Human Design, es como yo no puedo ir por la vida diciendo como, sabes, como que evangelizando por poco, o sea, no puedo ir diciendo como tu human design y si haces esto y Claro, si porque sería bien claro, raro, la porque verdad. es imponer y tú vas a decir como, si, o sea, si no estás en el camino vas a decir como, o sea, ¿qué le pasa a esta man? ¿Me entiendes? Y para mí, como que una forma de honrar mi energía o de sentirme como que estoy en el camino correcto es como que sentir que estoy siendo reconocida y vista ya. Entonces, como para mí, el esperar la invitación es como mucho y yo te puedo decir, eso es loco, de verdad es loco, pero los momentos en los que más estoy conectada con mi energía, que estoy haciendo lo que me gusta, que así, o sea, de repente se me presentan oportunidades que, te juro, o sea, hay veces que he estado meditando y de repente acabo de meditar y llegan pedidos. O sea, sí, así, y de verdad, o sea, no puedo ponerlo en forma científica y Claro, no me claro. hace falta a mí, pero de verdad, o sea, lo cuento porque ha sido un testimonio en mi vida. Y llegas, o sea, yo te decía que llegas a un punto en el que lo disfrutas, o sea, disfrutas ese proceso y disfrutas porque ya te da resultados. Lo que te decía de mi opinión, o sea, yo nunca había escuchado ese término, pero lo relaciono bastante. A mí me hizo eco un libro que justo lo estaba leyendo que te di atrás, que es el de Hábitos Atómicos, que cuando lo leí fue como que algo hay ahí. Pero no sé cuándo me metí, siempre fui el tipo de persona que le gusta este tipo de lectura, aunque traté de divagar por todo lo que podía. Y nada, llegué como últimamente a este tipo de libros que me ayudan a entender un montón de cosas que tal vez ya lo sabía, pero que nunca le había puesto nombre y demás. Pero es interesante porque lo que resumiste del Human Design es más o menos como tener una práctica de hábitos y entender que todo suma. Y me hacía eco porque, claro, ese libro es Hábitos Atómicos y tipo la premisa del primer capítulo es por ejemplo, que en Inglaterra no se ganaba medallas olímpicas en ciclismo hace mucho tiempo, ni en el Tour de Francia, ni en los Olímpicos, ni nada. O sea, nada relacionado al ciclismo ganaba Inglaterra. Cambiaron el equipo de coach y lograron entender que tipo hasta tener el camión pintado de blanco servía para que las bicicletas funcionen mejor y por ende con bicicletas mejores los ciclistas pueden Exacto. llegar a... Y es como que, ¿what? Y de te comienza a desarrollar un montón de cosas, estoy por acabar, lo que me parece interesante. Entonces como que hoy me ponía a pensar. Dice, yo no entiendo por qué. Cuando vi ese nombre del libro en Twitter o en TikTok, no me acuerdo, me hizo full eco. Entonces, como que claro, mientras vas avanzando, dices, ah, mira, entonces como que te identificas full y se me hace relación a eso, como que hay algo que cuando lo sientes es. Entonces, claro, pero como a veces no nos damos el tiempito para desarrollar un poquito más. O sea, tipo, siento que me gusta hacer ejercicio, pero hice solo natación y no me gustó. Pero no nos dimos chance tal vez de explorar en otras cosas, Ah, en otras formas y demás. Y es cuando cuesta entender y por eso me hacía mucho eco. Quería como para ir dando la vuelta, lo que decías justo del lado malo tal vez, pero tal vez no del lado malo nuestro como personas, sino del lado malo a como ven esto las personas que tal vez tuvieron malas experiencias o que nunca han sido partícipes de algún proceso similar y solo ven como venta de humo, ¿no? No sé si ya. o has escuchado personas o tienes como en mente algo, pero tipo, yo con unos amigos estamos haciendo una empresa de desarrollo y estamos apostando, eso hablábamos recién y me hacía eco lo que decías que claro, hace 3 años tú no tenías ni idea y lo mismo me pasa a mí, o sea, como que si yo, y hay una frase chévere que es, no juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Wow. Y es parte de romper también esa barrera de entender que el pasado ya está, no lo puedes hacer absolutamente nada y solo tienes que sacar las cosas, bueno. En fin, yo como que estaba en ese emprendimiento y apostando y todo, o sea, como que dejas de lado, no solo tú, sino como que con tu grupo un montón de cosas que hoy por hoy puedes estar haciendo, pero decides apostar por. Pero claro,
la cara bonita del emprender es, uy, sí, tiempo libre, que bla, 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 bla. Cuando lo vives es totalmente diferente y te saca de quicio un montón de cosas. Y hasta puedes perder amistades y un montón de... Pero claro, en redes últimamente es como, o al menos en mi algoritmo, me han llegado cosas como, si todos quieren emprender, pero a mí la verdad me gusta tener mi sueldo fijo y ser empleado y bla, bla, bla. Y como que ese, no sé si hate, porque al final ya no entiendo qué es hate y qué no. Para mí como que se ha vuelto tan raro todo el tema de Ujú. comentarios en redes. Pero lo que quería topar es justo ese lado, que critican, uy, las personas espirituales, que no sé qué. Y a la final ese tipo de personas hacen actividades muy parecidas, pero fuera de una Con terapia otro nombre. o... Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué opinión te da eso y cómo ves tú ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas que a la final son similares? Sí, a ver, creo y me considero una persona como abierta, entonces me encanta escuchar los diferentes puntos de vista de las personas y me encanta, me gusta mucho cuando alguien habla sobre lo que le apasiona ya algo, o sea, puede ser eso, lo que sea, o sea, como que, o sea, me apasiona quedarme en mi casa el fin de semana entero, o sea, como que, y tú puedes decir como, o sea, no sé, como viajar o como que moverte y, no, te apasiona eso y cuando tú lo dices desde ese lugar, wow. Y me gusta nutrirme de personas que hayan experimentado o que se hayan atrevido a probar cosas. Entonces, en realidad no creo que nadie tiene la verdad absoluta. Y o sea, todo lo que te estoy diciendo forma parte de mi sistema de creencias, ¿ya? O sea, es como, así es, eso es lo que yo creo, lo que yo elijo y decido vivir y es lo que me funciona a mí. Entonces, sí creo que tú tienes que experimentar algo para saber si es que eso funciona o no funciona contigo. Y te digo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, no es que yo nací y sabía de esto, ¿me entiendes? O Claro. no. O sea, de hecho yo sí me considero que era una persona demasiado como, no, pero ¿en qué libro dice? No, o sea, ¿dónde está la referencia? O como, y de repente, como, o sea, es curioso porque voy conociendo personas o he tenido relaciones. Por ejemplo, salía con un chico hace años que el man me hablaba de PNL y, o sea, todo este tema de programación neurolingüística y desarrollo personal. Y yo como, ¿qué te pasa? Hay que trabajar, tener dinero. O sea, como, ¿qué es esto? Literalmente eran mis palabras, ya como, ¿sabes qué? O sea, imposible que llegáramos a tener algo tú y yo porque como, no, o sea, yo en mi mundo terrenal no existe eso ya, ¿sabes? Y de repente dejé de hablar con este chico y me entró la curiosidad. O sea, literalmente me entró la curiosidad y hice una certificación en PNL. O sea, me metí en el mundo. O sea, yo soy así como me Ya. meto. Después igual salía con otro chico como el man súper espiritual y que la ayahuasca y que no sé qué y las piedras y todo este ritual y así. Y yo como, pues ya estaba más metida, pero como que no me lo compraba todo. Total igual, como que dejé de salir, como que, y dejan, y por eso yo creo que cada cosa o sea, cada persona es un maestro de vida, ya todos venimos aquí a aprender y a enseñar, como que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar de alguien más. Entonces, como que qué loco y cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera permitido como abrir mi mente ya o explorar. Entonces, como apostar a eso, o sea, yo también, y quiero topar otro tema, y es que recién, justo, es que de verdad este último año me han Ajá. pasado cosas increíbles, pero entre esas cosas me he empezado a encontrar con un montón de gente por ejemplo, del colegio. Entonces, ya te digo, o sea, si te digo que, como que en el colegio era una persona totalmente diferente, o sea, era como entonces, justo yo hablaba con una amiga que me volvió a escribir y me dijo como, vale, vamos a tomar un café. Y yo le agradecí, le dije como, gracias por no comprarte que las personas no podemos como que no. O sea, si ella se hubiera quedado con mi versión de ella y yo en el colegio, nunca hubiéramos podido tener la conversación que tuvimos y pudiéramos haber aprendido y expandirnos como lo hicimos ahora, ¿sabes? Pero como
¿por qué te comprarías verdades solo como si fuera literalmente, no sé, ves un tweet y te lo compras, ya? O sea, no es como que yo me compré todo lo que te estoy diciendo a la primera, es como esa primera pregunta o esa primera frase que escribí. O sea, yo no dije de una, el journal me cambió la vida, o sea, yo lo experimenté y te puedo decir, el journal me cambió la vida. Y por eso dije como que yo puedo decir cómo me cambió la vida, pero a la final cada uno tiene que probar. Entonces, y creo que muchas personas hablan como desde un punto de vista en el que no se atreven quizá o no han encontrado la forma correcta, porque sí creo que también hay mucha información y muchas, sí, información, como que, no Mm. sé, afuera que no, hay que tener cuidado también. Sí, o sea, hay que saber discernir, porque es jodido cuando, como tú dices, nos compramos todo de una. Si nos compramos todo de una, probablemente todo fuera un caos porque nos dejáramos llevar y justamente retomando, o sea, no tendríamos el control de. Em, bajo esta premisa, hoy estaba escuchando un podcast de creatividad, que porque según yo no soy creativo, pero como que me cambió la manera de ver el ser creativo y de un concepto interesante de que donde se unen las cosas es donde hay que indagar, o sea, en los vértices. Entonces él ponía el ejemplo que le gustaba mucho la tecnología y quería hacer radio. Entonces juntó esas dos cosas y en el vértice sacó su programa de radio hablando de tecnología y cuando nadie hablaba de tecnología. Y así. Entonces, bajo esta premisa y teniendo en cuenta los títulos del episodio que es autoconocimiento y journal, ¿dónde crees que es ese vértice que sientes que es como el power up que puedes tener para, para tu día a día o para tus cosas, para tus actividades y tus beneficios, obviamente? A ver, ¿cuál es el vértice? Mm, ¿Cuál es para ti? No, si me preguntas a mí, yo creo que el vértice es bajo los dos títulos. Creo que es cuando te sientes en el ahora, no sé. O sea, porque por como lo voy entendiendo yo y por mi experiencia en estas cosas y así, es que em, yo no me doy cuenta de la hora. O sea, tipo, yo digo, no sé, tengo miedo de que pase algo con mi novio, pero yo no estoy con mi novio, ¿no? O sea, como que mi novio está con sus amigas y yo tengo miedo de que pase algo ahí. Entonces, esto me dijo mi psicólogo, tú no estás ahí. Tú lo que tienes que es sentir dónde estás tú. O sea, y tienes control de eso. Entonces, como que siento que el vértice es cuando yo lo escribo, e insisto, no lo he escrito en full tiempo, pero como que entiendo bajo todo lo conversado que el vértice está ahí, que cuando tú escribes, si te sientes donde estás y sabes quién eres, entonces por ende puedes comprender las situaciones que te pasan, lo que te acontece y trabajar en ello. No sé, tal vez hablé tonteras. No, súper bien, exacto. Exacto. Justo, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y sí, la verdad, cuando uno escribe, está en presente. Y, y creo que, y de verdad, cuando uno está en el aquí y en el ahora, de verdad no hay, empieza a estar en paz y no existe como que, por ejemplo, ansiedad es cuando estás viviendo en el futuro y depresión, no sé dónde leí esto, pero y depresión es cuando estás viviendo en el pasado ya. Y la verdad es que manejamos nuestra vida muy inconscientemente realmente, porque no creo que, de verdad, me cuesta creer que alguien conscientemente elija cosas que no le vayan a hacer bien. Bueno, me cuesta creer, pero sí, claro, somos humanos, ¿sabes? Y esa también eso es un punto que quiero recalcar y que me gusta siempre decirlo, y es que tal vez en esta búsqueda de este ser espiritual y como que te olvidas de que a la final estás en esta vida y en esta tierra para experimentar la vida terrenal, y hay que cagarla literalmente está súper bien, o sea, porque así aprendes. No hay otra forma, no hay otro camino y no sé, como que si te salió mal, no sé, como que si hiciste una cagada en el trabajo y te despiden, como
o sea, bien, ¿sabes? Mm. Como que así vas a, no, la cosa es no hacerlo siempre. Entonces, en ese vértice sí, de verdad que escribir y ser consciente cada vez más, darte ese espacio a la curiosidad de explorar qué habita dentro de ti, en tu cabeza, en tu ser, en tu alma, como que sí te hace vivir en el presente. Y te hace un montón también lo, lo que he venido diciendo todo el episodio, como confiar, ¿sabes? Como también las cosas, me encantan, me gustan mucho los mantras y hay un mantra que me repito siempre y es que nada pasa por mi vida sin que tenga que pasar y estoy donde tengo que estar y las cosas pasan para mi más mi más, para mi máximo bien y el bien de todos los involucrados, ¿sabes? Como, entonces, el soltar el control, o sea, a ver, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Entonces, por ejemplo, mi sueño es publicar un libro, ya. Ese es mi sueño, ya, pero ¿qué puede hacer la Vale de hoy? O sea, yo hoy lo puedo escribir, pero en esa escritura también ser súper consciente de, a ver, ¿qué requiero ya? Porque como que, o sea, si el journal no existía, como que no, o sea, no había varita mágica que haga que de Claro. repente aparezcan las cosas que han aparecido en mi vida. Y ese como, es ir apostando, ¿sabes? Como, no te digo lánzate todo y lánzate al vacío, sino como anda como apostando poco a poco, o sea, anda encontrando literalmente tu vértice, anda encontrando qué es lo que te Literal. gusta, o sea, falla y error, y algún día la vas a atinar. Literal. Es verdad, hay que encontrar el vértice. Me quedo con eso, ¿vale? Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que me voy con full conceptos bacanes para retomar mi querido journal, que siento que, yo insisto, mi yo de hace 2 años, ni mucho, de hace año y medio, probablemente nunca se pasó por la mente de escribir lo que le pasaba, lo que sentía, pero como que no sé si es cuestión de nuestra generación, no sé si es cuestión de las personas que estamos ligados a estos temas o que tienen nuestros algoritmos eh, enfocados a eso, pero es salvaje todo lo que puedes generarte a ti mismo cuando te entiendes y cuando eres consciente. Creo que eso es salvaje y como que resumiéndolo todo y el vértice de este episodio podría llegar a ser el que te sientes aquí y hay que sentir, priorizar el sentir que priorizar el cómo Exacto. y vas a poder ir trabajando en ti. Vale, te agradezco un montón. No sé con qué, tal vez si quieres cerrar con algo adicional. Sí, no, nada, que se atrevan. Creo que cada uno en el fondo sabe lo que le está empezando a dar curiosidad o por dónde está yendo su vértice y atreverse. Creo que, de verdad, creo que se subestima mucho el poder que hay al atreverse, como que nunca vas a saber qué es posible para ti si de verdad no te abres a esas posibilidades. Y nada, me encantaría que de verdad en la escritura puedan encontrar su refugio para poder manifestar, encontrarse, buscar lo que quiera. O sea, también, por ejemplo, puedes dibujar, ¿sabes? Como no necesitas escribir. Y todo está bien, de verdad, todo está bien. Y si es que lo hacen, de verdad, escríbanme. Yo encantada y feliz de poder hablar de estos temas. Qué bacán, vale. Gracias, Fer, por el espacio. No a ti por el tiempo y a la gente que llegó hasta acá. Igual muchísimas gracias por estar aquí parándonos bola, escuchándonos y espero que de algo puedan aplicar estas pequeñas cosas que a la final, como dijo Vale, no es que sean la solución a los problemas que existen, pero son cosas que nos han servido a nosotros. Así que con eso nos quedamos. Y nada, muchísimas gracias nuevamente, Vale, y a toda la gente y nos vemos pronto. Bye. Gracias, bye.